Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 5 de julio del 2022 y vamos a continuar con la lectura cronológica de la Biblia. Hoy vamos a leer Isaías capítulos 24, 25, 26, 32 y 35. Isaías capítulos 24, 25, 26, 32 y 35. Bueno, como estamos siguiendo la cronología bíblica, en la época de los reyes aparecen los profetas. Hay unos profetas, siempre ha habido profetas en la palabra del Señor. Incluso para los musulmanes que comparten también parte de nuestras creencias como los judíos. Para los musulmanes, igual que para los judíos, un gran profeta del Antiguo Testamento es, por ejemplo, Abraham. Moisés fue un gran profeta del Antiguo Testamento. Y en la época de los reyes, de alguna manera siempre había, pues además de los reyes, había los sacerdotes que tenían la función de ministrar el culto al Señor a través de los sacrificios, las ofrendas. También había hombres que no necesariamente eran, por decir así, sacerdotes o de la tribu de Leví, pero hombres que sin duda alguna tenían una relación particular con el Señor, a través de los cuales el Señor enviaba sus mensajes, o como se dice también, sus oráculos, que daba a conocer sus planes, daba a conocer también órdenes, también correcciones o reprensiones que tenía que dar a conocer tanto a los reyes como al pueblo mismo. Profetas muy importantes de la época de los reyes que no tienen libros como tal, que no tienen un oráculo escrito, está Elías, Eliseo, Natán, que fue un profeta que acompañó al rey David, a la par de que David iba acompañado del sumo sacerdote Sadoc. Y aparece Isaías. Isaías data del siglo octavo antes del Señor Jesús. Es un profeta extraordinario, un profeta que seguramente ya hemos visto en estos días, que se cree que era de la corte, cercano al rey. Era un hombre que vivía en Jerusalén en una condición, podríamos decirlo, socioeconómica favorable, que tenía ciertos privilegios, que tenía acceso a la corte, como lo mencioné. Y este hombre, Dios lo usa para una, pienso yo, me parece a mí, una de las profecías más extraordinarias que tiene el Antiguo Testamento, para mí por una razón fundamental, y es el alto contenido de profecía mesiánica. Y cuando hablamos de profecía mesiánica, tenemos que hacer referencia entonces a las profecías que tienen que ver con el Salvador, con el ungido, con el Mesías príncipe, con aquel que vendría a traer libertad y lo que nosotros entendemos hoy, perdón de pecados y salvación. Y es así como Isaías aparece en una época muy compleja, según lo que ustedes mismos han leído. Tiene un ministerio más o menos en 4 reinados, durante 4 reyes. Incluso algunos creen que un poco más. Se cree que tuvo un ministerio profético entre 40 y 60 años, en un momento en que el imperio asirio había o logra exterminar, por decirlo de alguna manera, el reino del norte. Le recuerdo que Israel, como consecuencia del pecado de Salomón, Israel era una sola nación, 12 tribus consolidadas, que se consolidaron con David, el padre de Salomón, y estaban esparcidas en la tierra que se conoce como la tierra de Canaán. Pero a causa del pecado de Salomón, el Señor levanta un hombre llamado Jeroboam y divide ese reino. Y ese reino queda dividido en 2 reinos más pequeños, que era Israel en el norte, con su capital en Samaria,
y Judá en el sur con su capital en Jerusalén. El reino del norte se queda sin templo, se queda sin lugar de culto y automáticamente al quedar lejos del lugar de culto, iban a empezar a inventar la forma de mantener una fe. Pero acuérdense que la fe judía estaba ligada al templo, estaba ligada a Jerusalén, estaba ligada a aquel lugar que el Señor había escogido como morada de sus pies. Conclusión, al no poder tener acceso al lugar de culto, pues ellos empiezan a divagar, a asumir otras creencias y terminan bajo el imperio asirio, que los mezcla, los saca de su tierra, bueno, hace una cosa muy complicada. Luego queda el reino del sur, Judá, que va a durar unos 200 años más aproximadamente, pero que en este tiempo de la profecía de Isaías va a tener el constante asedio de un imperio, del imperio asirio. Va a tener ataques, va a perder ciudades, el reino del sur. De hecho, algunos creen que la única ciudad que no fue tomada en esta época por los asirios fue Jerusalén, pero fue tributaria. O sea, sí le tocó pagarle tributo al rey asirio. En ese tiempo es que hace ministerio Isaías, en un tiempo de asedio, de peligro, de incertidumbre, de dudas, de miedos. Y cuando viene la incertidumbre, cuando hay amenazas, también vienen muchas voces. Y es algo muy particular que se ve en Isaías como se ve en Jeremías, que también tienen momentos muy difíciles, son previos al exilio, y se escuchan voces, algunas voces alientan, algunas otras voces desalientan, algunas voces engañan y seducen, otras voces tratan de que el camino se enderezca. Y me parece muy particular porque nosotros en este tiempo aquí en Colombia, pues hemos tenido unos días donde hay muchas voces, especulaciones sobre las situaciones sociopolíticas y económicas que se están viviendo. Pero, ¿qué está diciendo el Señor? ¿Cuál es la voz del Señor? ¿Qué está instruyendo el Señor? Y esa era la labor del profeta, de Isaías, de Jeremías, anunciar lo que el Señor está ordenando a su pueblo. Dentro de lo que él está anunciando, y el profeta Isaías hemos visto, y en estos días estábamos leyendo sobre juicios a las naciones también, había digámoslo así, unos anuncios de castigo sobre unos pueblos que obviamente estaban en contra del Señor. Y hoy tenemos un bloque muy particular y es un lenguaje que además, como parecido a estos oráculos que se dan en los capítulos previos y más o menos en el capítulo 27, juicios contra las naciones, también hay unas profecías de esperanza, de restauración, de bendición y de justicia. Todos anhelamos la justicia, todos anhelamos que haya equidad, todos anhelamos que al bueno se le premie y que al malo se le castigue. Eso está como en la mente, en el corazón del ser humano. Todos anhelamos que las cosas estén en su lugar. Hay que tener mucho cuidado en pedir justicia, porque cuando uno pide justicia sabremos que pues, la justicia empieza con cada uno. Y nosotros fuimos y somos el fruto, el resultado no de la justicia divina simplemente, sino de su misericordia y de su gracia. Aquí vienen entonces unas promesas de bendición. Ahora, ¿para qué tiempo? ¿Para qué tiempo? Algunos podrán decir son para los tiempos finales, otros podrán decir son para el tiempo de la manifestación del Mesías, otros podrán decir estas promesas de bendición y restauración se cumplen cuando yo creo, cuando yo me acerco al Señor, junto mi corazón a su corazón, su palabra se funde en mi corazón y esa palabra profética más segura anunciada se cumpla en el momento que yo la asimile y sea una verdad y una realidad para mí. Es muy complejo y se especula mucho sobre los cumplimientos o los tiempos del cumplimiento de las profecías o los tiempos del cumplimiento de las palabras del Señor. Pero pienso yo también que muchas cosas escritas se cumplen en el momento en que yo las asimilo, en el momento en que yo las obedezco. Si a mí la profecía me da una orden
y yo no espero hasta el final de los tiempos para obedecerla, sino que yo la asumo y la asimilo aquí y ahora, creo yo que también en ese cumplimiento de las promesas dadas conforme a esas instrucciones se van a cumplir en mí. Y por eso quisiera que nos detuviéramos en el capítulo 35, un capítulo extraordinario que seguramente en sus Biblias, como en la mía, tienen un título que no es original, pero que puede ayudar a entender un poco de qué trata. Dice en mi Biblia y da un título Futuro Glorioso de Sión. Acordémonos que la Biblia cuando empieza a hablar de Sión, eso es un lenguaje como muy de David, también se refiere a Jerusalén. ¿Por qué? Pues Jerusalén se establece en el monte Sión, en lo que se va a conocer como la ciudad de David. Pero pónganle mucho cuidado a este capítulo 35, que es muy hermoso, es muy consolador y tiene muchísima esperanza. Vuelvo y digo, ¿cuándo se cumplirá? Pues algunos creerán que se cumplirá en los tiempos finales cuando el Señor restaure plenamente al pueblo de Israel. Algunos creerán que se ha cumplido con la venida del Señor Jesús. Otros creerán y asumirán que se cumple en la medida en que se acerque al Señor, haga de él su camino de verdad y vida y lo disfrute. Creería yo que la palabra profética más segura es para aquí y ahora. Y eso también es consolador, porque la palabra del Señor, sembrada por el Espíritu del Señor, pues claro, muy chévere tener esperanza del futuro, pero creo que en la práctica, por el Espíritu Santo, que es la misma esencia del Señor, que es el Señor mismo en medio de nosotros, pues debería y puede ser aquí y ahora. Algo que yo creo que es particular en la fe cristiana es que la fe cristiana no solo nos lleva a pensar en la eternidad, en el más allá, en lo que disfrutaremos con el Señor, sino que la vida eterna, así lo dice Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien has enviado. O sea que a la luz de ese versículo de Juan 17 que lo dice el Señor Jesús, la vida eterna no solo se plantea al momento de la muerte física, la vida eterna es un conocimiento personal, la vida eterna es una relación personal con el Padre y con el Hijo. Juan 17:3. Así que este futuro glorioso que manifiesta el Señor de Sión puede ser el futuro, o más bien el presente glorioso del Hijo del Señor que lo cree. Y miren lo que plantea. Se alegrará en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Estos tres lugares, porque son lugares que plantea Isaías, son como sinónimos. El desierto, la soledad, que mejor traducido sería algo así como el lugar de soledad, y el yermo. Son lugares que tienen características similares. ¿Y cuáles son las características similares? Que son terrenos áridos, terrenos infértiles, que son terrenos carentes de vida. Ojo, el desierto, el lugar de la soledad y el yermo. Lugares áridos, carentes de vida, eh, y pues la experiencia misma que dice el lugar de la soledad. Y aquí está diciendo que estos lugares que seguramente generan unos sentimientos como desamparo, lo dice aquí en el nuevo versículo, soledad, la sequía, deshidratación, seguramente genera debilidad, desconsuelo, como les decía. Pues estos lugares pueden ser semejantes a lo que el alma de muchos creyentes puede estar viviendo. Sequía, aridez, donde no hay fertilidad, donde no hay fruto. Puede que haya resultados, pero no necesariamente fruto, el fruto que habla la palabra del Señor. Pero ¿cuál es la promesa de la gloria del Señor? Alegría, dice, se alegrará en el desierto y la soledad, gozo se gozará y dice, florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo, la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón, ellos verán la gloria del Señor, la hermosura del Dios nuestro. Entonces, mire, ¿qué pasará con estos lugares de soledad, con estos lugares de sequía, con estos lugares de aridez?
serán, florecerán, se alegrarán, júbilo. Más adelante en el versículo 4 va a decir también, versículo 7, perdón, dice, el lugar seco se convertirá en estanque, el sequedal en manaderos de agua, en la morada de chacales en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Entonces mire todo lo que va a pasar en un lugar desierto. Primero, serán aguas cavadas, vendrán torrentes, florecerá, se alegrará, habrá júbilo, el estanque, lo seco se convertirá en estanque, el sequedal en manaderos de agua, o sea, manantiales de agua viva, las guaridas de fieras se convertirán en juncos y cañas. Los juncos y las cañas son el papiro, no sé si hayan visto alguna vez el papiro, que son unas plantas que nacen en el agua. Esto se da mucho en el Nilo como en ciertas ciénagas que se forman en el Nilo. Y por eso también en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el Mar Rojo se conoce como Yansuf, que es el mar de los juncos y hace referencia a los papiros. Y para que haya papiros o para que haya estos juncos y cañas es porque hay mucha agua, ¿sí? Mucha agua. Mire lo que está diciendo el Señor. Si va a haber juncos y cañas es porque estos lugares desérticos van a estar llenos de agua. Crecen en el agua, son plantas que crecen en el agua, que demandan mucha agua y que para mantenerse, pues van a consumir agua y el Señor está prometiendo aguas, aguas abundantes en medio del desierto, de la soledad o del lugar de soledad y del yermo. Pero aquí trae dos lugares de comparación, el Líbano y el Carmelo. El Líbano, tanto así que si ustedes miran la bandera del Líbano hoy, el Líbano es casi un paraíso, es casi un oasis en medio de toda esa zona desértica del Medio Oriente. El Líbano es un lugar fértil que produce muy buena madera. Y en la bandera del Líbano hoy hay un árbol, no me atrevo a decir qué tipo de árbol hay, pero hay un árbol en la bandera, ese símbolo mismo de las buenas tierras que tiene el Líbano. Aquí dice que la gloria del Líbano, acordémonos que incluso Salomón trajo madera del Líbano para la construcción del templo, que la gloria del Líbano y la hermosura del Carmelo, que es una montaña, no es, bueno, más que una montaña, es como una cordillera que hay entre el mar Mediterráneo y algo así como la depresión de la Galilea, ¿sí? Es esa montaña que separa la costa mediterránea en Israel y la parte de la Galilea, que es una depresión. Es una zona muy verde, muy fértil. Y dice, estos lugares que están llenos de fertilidad es como ellos tienen gloria y como ellos tienen alegría y como ellos tienen hermosura, esa gloria, esa hermosura va a venir aquel que está en medio del desierto. Pero aquí viene el punto importante. Dice el versículo 8, y me voy a saltar al 8 por el tiempo. Bueno, hay un consejo y dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles y decid a los de corazón apocado, esforzados. ¿Por qué? Porque hay esperanza. Primero hay que fortalecer las manos cansadas. Las manos cansadas se caen, se bajan, se caen los hombros de derrota. Esa postura es de derrota, de fracaso. Dice fortalecer las manos, volverlas a levantar. Se levantan las manos para adorar, para clamar, para alabar al Señor. Pero también afirmar las rodillas endebles, rodillas que tal vez ya no se doblan. Ojo, no se doblan ante el Señor, pero tampoco se afirman ante las dificultades. Y fortalecer las rodillas implica aprender a doblarlas delante del Señor, pero también al doblarlas delante del Señor poder estar firme frente a los desafíos de la vida. Y dice, y decide a los de corazón apocado, esforzado. A veces cuando vemos a los de corazón apocado, los juzgamos, criticamos, menospreciamos, pero no los alentamos diciéndoles que hay esperanza en el Señor. Y viene el versículo 8, que es extraordinario. El versículo 8 nos habla de dos posibles caminos, más bien lo voy a decir así, de dos posibles rutas. Y dice el camino, el versículo 8, que hay una calzada y un camino. Habrá allí calzada y camino. Y la Biblia lo diferencia claramente. Algunas versiones
o traducciones no lo diferencian, pero la Biblia sí lo diferencia, la calzada y el camino. La calzada es una carretera, es una autopista, es amplia, rápida, plana. Cualquiera quisiera ir por la calzada, cualquiera quisiera, y esto es muy tenaz, este versículo 8, porque es algo que plantea el mismo Señor Jesús cuando dice, hay dos caminos, hay un camino amplio, hay un camino estrecho. Hay un camino amplio que me lleva a la perdición, hay un camino estrecho que me lleva a la gloria del Señor. Y aquí también en Isaías 35:8 está diciendo lo mismo. Hay una calzada, es una carretera amplia, rápida, plana. Cualquiera quisiera ir por ahí, es cómoda y aparentemente segura, pero también hay un camino. Y el camino es irregular. El camino no siempre es fácil, seguramente es difícil, es estrecho. Y dice, pero el camino, no la calzada, el camino será llamado camino de santidad. Por ese camino no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Eso es un versículo, para mí es todo lo más consolador de todo Isaías 35. La vida es un camino. Ayer que estaba en una clase, decía la profesora en la referencia de la palabra Derek, que se traduce como camino, la Biblia no solo lo toma como una vía física por donde se camina, sino como una pauta de conducta. Me llamó mucho la atención esta expresión, como pauta de conducta, como curso de vida, como modo de acción. Cuando yo emprendo un camino, estoy emprendiendo una pauta de conducta. Estoy tomando un modo de acción, estoy dándole un curso a mi vida. Y aquí la Biblia nos plantea, como les dije ahora que mencioné el Señor Jesús, hay dos formas de vida. Hay una forma de vida amplia, cómoda, relajada, superficial, pasajera, aparente, pero ¿a dónde nos llevará esa pauta de vida? ¿A dónde nos llevará ese modo de acción? Pero hay otra forma otro curso de vida que es estrecho, a veces subiendo, a veces bajando, a veces hay que abrirlo un poco, a veces no es tan claro, a veces se complica, a veces se facilita, pero ese es el camino que plantea Isaías como camino de santidad. Y ojo, ¿por qué santidad? Porque es diferente, porque es exclusivo, porque no es el mismo camino que toma todo el mundo, porque no es la misma pauta de conducta que toma todo el mundo, porque no es el mismo curso de vida que toma todo el mundo, porque no es el mismo modo de acción que toda la gente toma. Es diferente, es exclusivo, porque ese camino es nada más y nada menos que el mismo Señor Jesucristo. Él dijo, soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Pero miren esta promesa tan extraordinaria. Primero en ese camino que es diferente, exclusivo, porque es santo, no pasar inmundo por él. Clave. ¿Saben por qué a veces caemos en malas relaciones interpersonales? ¿Saben por qué tenemos malas compañías? ¿Por qué tenemos gente perjudicial alrededor de nosotros? Porque tal vez no estamos en este camino por donde inmundo no pasará. Y tal vez hemos decidido el camino, perdón, la calzada amplia. En esa calzada amplia caben los impíos, inmundos, corruptos, mentirosos, engañadores. Cuando yo no estoy en el camino de la santidad, tengo un riesgo muy alto y es que voy a estar caminando con aquel que es, como la misma Biblia lo dice, inmundo. Pero cuando yo decido andar en el camino de la santidad, que es el mismo Señor, no pasará inmundo. O sea que menos riesgo de encontrarme con alguien que tal vez me pueda hacer caer o tropezar. Espectacular. Y mire lo que dice. Además de que no pase el mundo por él, él mismo estará con nosotros, él es el camino, además es nuestro guía y compañero, pero además el que esté en este camino, así sea torpe, no se extraviará. No, espectacular, espectacular, porque no soltará nuestra mano, porque él nos guardará y nos guiará. Y eso es lo que debe ser la certeza, tranquilidad para nosotros, que si elegimos el camino diferente, el modo de vida exclusivo, que si creemos que Él es agua en el sequedad, ríos en la soledad, que si creemos que la gloria
del Líbano, que si creemos que la hermosura del Monte Carmelo va a venir a nosotros por su Espíritu, por torpes que seamos, como Él nos tiene en su mano, no nos extraviaremos. Y termina el versículo 10 con una promesa muy bella también. Y aquellos redimidos del Señor volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo, alegría, y oirán la tristeza y el gemido. Esta promesa es extraordinaria. En algún otro momento podremos detallarlo, pero quedémonos con esto. Tenemos dos opciones: una gran calzada cómoda, amplia y tal vez rápida y ligera, pero también tenemos un camino no tan fácil, pero Él está con nosotros. Y el secreto del camino no es qué tan bueno sea el camino, sino quién está con nosotros en el camino. Eso es muy importante. ¿Quién está con nosotros caminando? ¿Quiénes son los compañeros de nuestra peregrinación? ¿Quiénes son los que están a nuestro lado para acompañarnos? Porque, como decían las abuelas, dime con quién andas y te diré quién eres. Y definitivamente el solo hecho de decidir caminar en Cristo como camino, verdad y vida, nos va a guardar de un entorno nocivo, de un entorno engañoso. Nos va a permitir alcanzar esas promesas de bendición y de gloria, que como dice el título, es una gloria futura. Creería yo que si lo aprendemos a vivir, será una gloria presente, en un continuo presente. Vamos a orar. Padre, qué profecía tan consoladora, Señor. Yo sé que muchos de nosotros confiamos en nuestra experiencia, en nuestro bagaje, en nuestro estudio, en nuestras capacidades. Pero también creo que muchos de nosotros a veces nos sentimos un poco torpes, un poco lentos, nos sentimos con cierta dificultad para comprender, actuar. Y no importa lo uno o lo otro, lo importante es en qué camino estamos y con quién estamos. Y en la promesa de un lugar, o más bien un lugar desértico, a ese lugar de soledad, de aridez, carente de vida, está tu promesa, Señor, de tu presencia, donde tu sola presencia trae júbilo, alegría, gozo, gloria, hermosura, fortaleza, ánimo, sanidad y esperanza. Y no es una esperanza simplemente a la eternidad, es una esperanza aquí y ahora. Porque tu Espíritu, Señor, es el que nos ayuda a experimentarte aquí y ahora. Yo quiero estar en tu camino y te pido que me enseñes tu camino, como decía el salmista. Enséñame, Señor, tu camino y afirma mi corazón para que tema tu nombre. Enséñame esa pauta de conducta, ese curso de vida, ese modo de acción diferente, exclusivo, donde tú prometes estar conmigo, donde tú no vas a permitir que haya inmundo. Y ante todo, por torpe que sea, tú dices que no me extraviaré. Yo sé que ese camino no es tan fácil como me lo plantea el mundo. El mundo me plantea un camino rápido, ligero, cómodo. Pero yo prefiero tu camino, Señor. Solo que tu mano no me suelte. Yo prefiero tomar mi cruz y seguirte. Porque tu palabra misma promete que tu carga es ligera, que tu yugo es fácil. Solo que no me sueltes ni un solo instante. Tú sabes que soy frágil, vulnerable, torpe. No lo puedo negar. Que a veces las emociones, los pensamientos me hacen malas jugadas, Señor.
pero no me sueltes, no me sueltes. Y si hoy ves que mis rodillas están débiles, mis manos caídas, yo te pido, Señor, que tu palabra nos levante con ánimo pronto a poner nuestros ojos en ti y vivir este día en esperanza, contra esperanza, en la convicción que tú estás con nosotros. Amado, extiende tu mano sobre tus hijos. Quita el tapón de nuestros oídos, afirma nuestro corazón y déjanos verte en este nuevo día, en esta nueva semana. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén.